La historia que te quiero contar fue un día como cualquier otro en el trabajo. O al menos, eso pensé. El sol pegaba fuerte, de esos que te hacen sudar hasta el alma. Estábamos en un cementerio viejo, un lugar que apenas conocía, porque yo no era de ahí. Y es que habíamos llegado al pueblo días atrás para trabajar en la demolición del terreno, porque iban a construir una carretera. Desde que llegamos, el ambiente se sentía raro, como pesado. La gente del pueblo no estaba nada contenta con el proyecto. Todos los días, un grupo se reunía cerca del cementerio para protestar. Decían que mover las tumbas era una falta de respeto, que ese lugar era sagrado y no debíamos tocarlo. No deberían hacer esto. No saben lo que están desenterrando. Nos advirtió una viejita envuelta en un rebozo negro, a la que todos llamaban Doña Trini. Al principio pensé que era una de esas creencias de los pueblos, pero algo en su tono de voz me puso la piel de gallina. En especial, cuando mencionó a Doña Rosa, una curandera famosa que, según decían, estaba enterrada ahí. Y por lo que escuché, esa señora no era cualquier persona. Ayudaba a la gente, pero también se decía que hacía cosas oscuras, maldiciones, trabajos raros y pactos que metían miedo. Y bueno, esa mañana mientras excavábamos, llegó más gente con carteles y gritos. Querían detenernos. Es un error mover esas tumbas. No saben lo que están despertando, dijo un señor mayor, con una voz que parecía retumbar en todo lugar. Nuestro patrón, como siempre, no quiso hacer caso. Déjenlos gritar, nosotros venimos a trabajar, nos dijo. Yo no quería meterme en problemas, así que seguí con lo mío. Pero no podía ignorar lo que decían. Había algo en sus palabras que me inquietaba. Bueno, después de un rato, llegamos a la tumba de Doña Rosa. Desde el principio, supe que esa no era una tumba normal. La lápida tenía símbolos extraños, como figuras talladas que no parecían de este mundo. Y el ataúd estaba envuelto en cadenas gruesas y oxidadas. Y a pesar de todo, el patrón nos ordenó que quitáramos las cadenas y abriéramos el ataúd. Ándenle, rápido, que no tenemos todo el día, nos apuró. El Chucho, que siempre se hacía el valiente, fue el primero en meterle mano. Con una barreta rompió las cadenas y luego entre todos levantamos la tapa. Lo que vimos dentro nos dejó helados. Había un cuerpo envuelto en una sábana vieja, amarillenta por los años, pero eso no fue lo que más nos llamó la atención. Dentro del ataúd había un frasco extraño, sellado con cera negra y envuelto en una tela con símbolos aún más raros de los que había en la lápida. ¿Qué fregados es esto?, dijo el Chucho, agarrando el frasco con curiosidad. Mejor déjalo, no sabemos qué puede hacer eso, le advertí, pero como siempre, no me hizo caso. Con una sonrisa burlona, rompió el sello de cera con sus manos. En ese momento, todo cambió. Un hedor insoportable salió del frasco, como si hubiéramos destapado algo que llevaba décadas pudriéndose. Todos retrocedimos, tapándonos la nariz. Y entonces lo escuchamos. Un grito profundo y desgarrador, como si viniera desde las entrañas de la tierra. No era humano, eso lo puedo jurar. Nos quedamos paralizados, mirando alrededor, sin saber de dónde venía. De pronto, el suelo comenzó a temblar. Las herramientas que habíamos dejado tiradas se cayeron, y los árboles alrededor empezaron a moverse como si estuvieran vivos. El aire se volvió frío, aunque el sol seguía brillando con fuerza. ¿Qué hiciste, Chucho?, dijo uno de los muchachos, pero el Chucho no respondió. Estaba blanco como una hoja, mirando el frasco que todavía tenía en las manos. Yo intenté calmarme, pero fue imposible.
Miré a los árboles y juro que vi algo moverse entre las ramas. No era un pájaro ni un animal, era algo más, algo que no debería estar ahí. Una sombra grande y pesada que se deslizaba como si nos estuviera observando. El patrón nos gritó que siguiéramos trabajando, pero nadie se movió. El miedo nos tenía clavados al suelo. Al final logramos cerrar el ataúd y cubrirlo con la tierra de nuevo, pero sabíamos que ya era tarde. Algo había despertado y no estaba contento. Y bien, transcurría la noche y todos estábamos inquietos. Nos acomodamos en las casas de campaña que montamos cerca del cementerio, porque, aunque el pueblo estaba a un par de kilómetros, el patrón quería que no perdiéramos tiempo y nos quedáramos ahí mismo. Pero nadie podía dormir. La humedad del lugar hacía que el calor se pegara en la piel, pero lo que realmente nos incomodaba era otra cosa. Un silencio raro, como si el mundo entero se hubiera detenido de repente. Ni grillos, ni viento, ni nada, solo nuestra respiración y el leve crujir de las lonas con cada movimiento. Me acosté, pero no dejaba de darle vueltas en la cabeza a lo que había pasado. Esos símbolos en la tela, el frasco, el grito, todo estaba mal. Y entonces lo escuché. Era un sonido suave al principio, como si alguien estuviera arrastrando algo pesado sobre el suelo, pero luego se hizo más claro. Un ruido áspero, lento, como si garras rascaran la tierra. Me levanté y miré a los demás. El Chucho y los otros chicos también estaban despiertos, con los ojos bien abiertos. ¿Oyeron eso?, pregunté en voz baja. Sí, güey, pero mejor quédate callado, contestó el Chucho, que se notaba nervioso, aunque trataba de disimularlo. El sonido seguía y ahora se escuchaba más cerca, como si algo estuviera caminando alrededor de nuestras casas de campaña. Me acerqué a la ventana de lona y la abrí apenas un poco, lo suficiente para ver afuera sin hacer ruido. En la oscuridad vi algo bien cabrón. Había círculos brillantes, como si fueran ojos, moviéndose entre las sombras. No eran uno ni dos, eran varios, como si un grupo de animales nos estuvieran rodeando. Pero estos no eran ojos normales, eran demasiado grandes y tenían un color extraño. Un amarillo que parecía brillar desde dentro, como fuego atrapado. «Son los espíritus de la vieja», murmuró el flaco, que estaba temblando en un rincón. El ambiente se puso aún más pesado. Nadie decía nada, hasta que el Toño, que siempre se creía el más valiente, decidió que ya era demasiado. Abrió la puerta de la tienda y salió, iluminando con su lámpara la oscuridad. Lo vimos caminar unos pasos hacia donde estaban los círculos brillantes, mientras nosotros nos quedábamos quietos, casi sin respirar. «No hay nada», gritó desde afuera, dándonos la espalda. Pero apenas terminó de hablar, la lámpara se apagó de golpe. Lo que siguió fue un caos. Escuchamos un ruido horrible, como si algo se abalanzara sobre él. Toño gritó, un grito que nunca voy a olvidar, y luego silencio. Todo pasó en cuestión de segundos. Entonces, comunidad, agarramos las linternas y salimos corriendo. Lo encontramos tirado en el suelo, a unos metros de las casas de campaña. Pensé que estaba inconsciente, pero cuando me acerqué vi su cara y sentí que se me revolvía el estómago. Toño tenía los ojos abiertos, pero no miraba nada. Su cara estaba congelada con una mueca de puro terror, como si hubiera visto algo que su mente no pudo procesar. Pero lo peor era su cuerpo. Tenía llagas por todos lados, como si algo lo hubiera quemado o desgarrado, y su piel estaba cubierta de marcas de dedos. Eran muchas, demasiadas, como si lo hubieran tocado 1000 manos a la vez, arrancándole trozos de piel con cada contacto. El Chucho se arrodilló junto a él y empezó a llorar. Yo no podía moverme, sentía que me faltaba el aire.
y el olor que salió del frasco en la tumba volvió a invadir mi nariz. ¿Qué fue lo que le hicieron?, preguntó el flaco, casi sin voz. Nadie supo qué responder. Nos quedamos ahí, rodeando el cuerpo de Toño, mientras los círculos brillantes seguían moviéndose entre los árboles, observándonos desde la oscuridad. El muerto fue trasladado al día siguiente hacia su pueblo para que su familia le diera santa sepultura, pero como era de esperarse, la obra no se iba a terminar. Total, que en toda obra siempre ocurren accidentes, y esta no había sido la excepción. Transcurrieron varios días donde no ocurrió nada relevante, hasta que una mañana, apenas amaneció, los gritos de las mujeres en el pueblo nos sacaron de las casas de campaña como si nos hubieran echado un balde de agua fría. Apenas me despejé del sueño, corrí con los demás hacia el ojo de agua, que era el centro de todo. Ahí estaba la fuente de vida del pueblo, ese manantial que nunca había dejado de fluir ni en las peores sequías, pero lo que vimos nos dejó sin palabras. El arroyo ya no corría cristalino. Ahora era un río rojo, espeso, que parecía más sangre que agua. Algunos lo miraban con horror, otros rezaban en voz alta. Una señora se arrodilló junto al cauce y empezó a llorar mientras metía su cántaro para tratar de recoger un poco. Y lo que sacó fue aún peor. El líquido era pegajoso, se movía con lentitud y dejaba un rastro viscoso en el borde del recipiente. El olor era insoportable, algo entre carne podrida y azufre. La señora dejó caer el cántaro con un grito y salió corriendo. «Esto no puede ser normal», dijo don Ramón, un hombre del pueblo que siempre hablaba como si lo supiera todo. «Esto es cosa de brujería». Aunque los pobladores estaban aterrados, nosotros, los trabajadores, teníamos que seguir con nuestra tarea, así que volvimos al cementerio. Pero ahí, las cosas estaban igual de mal. Los pozos que habíamos cavado para sacar los ataúdes estaban llenos de ese líquido rojizo, burbujeando como si hirviera. Nadie se atrevía a acercarse, excepto el patrón, que siempre quería aparentar que nada lo asustaba. Sacó un palo largo y empezó a mover el líquido, pero no logró nada. Solo salieron burbujas que explotaban con un olor todavía más fuerte. «Esto tiene que ser agua contaminada», dijo, aunque ni él parecía creerlo. Fue entonces que pasó algo que nos quitó toda duda de que estábamos metidos en algo mucho peor. Entre las tumbas apareció una figura que ninguno de nosotros había visto antes. Llevaba un manto rojo que parecía brillar, como si estuviera teñido con sangre. No se veía su rostro, pero el porte era inconfundible. No era alguien del pueblo ni de los alrededores. Era algo más, algo que no pertenecía ni a ese lugar, ni a este mundo. «¿Quién anda ahí?», gritó el patrón. La figura no respondió. En lugar de eso, alzó un brazo y señaló directamente hacia nosotros. Luego comenzó a hablar. No eran palabras normales, era un lenguaje que ninguno reconocía, pero que nos llenaba de miedo al escucharlo. Cada sonido era como un golpe en el estómago, como si nos estuvieran clavando agujas en el pecho. De repente, el suelo comenzó a temblar y comenzamos a escuchar risas. De cada tumba salía una risa gutural, como si se burlaran de nosotros. «¡Corran!», dijo Julio, pero cuando tratamos de movernos, fue imposible. Algunos cayeron al suelo, y fue entonces cuando sentí lo más horrible de todo. Algo invisible me agarró el tobillo. Era como si unas manos frías y huesudas me estuvieran apretando con fuerza. Intenté patear, pero no podía soltarme. A mi lado, vi a otro compañero en la misma situación, arañando la tierra para intentar arrastrarse, con el rostro lleno de terror. Y bien, uno de los compañeros logró zafarse y corrió hacia la salida, pero tropezó y cayó de cara contra el suelo.
No pudimos hacer nada, porque en ese momento la figura roja comenzó a caminar hacia nosotros, sus palabras llenándonos de pánico con cada paso que daba. Y el patrón, que siempre se hacía el más valiente, cayó de rodillas, balbuceando una oración que apenas salía de su boca. «Esto no es obra de Dios», gritó alguien, pero no sé quién fue, porque en ese momento mi vista comenzó a nublarse y lo último que vi fue cómo la figura roja levantaba ambos brazos, como si estuviera llamando a algo desde las profundidades. Luego todo se volvió oscuro y lo único que quedó fue el eco de nuestras respiraciones agitadas y los gritos de los que todavía estaban conscientes. Pasaron aproximadamente 2 horas, cuando los pobladores nos encontraron a todos desmayados. Rápidamente nos llevaron al nosocomio del sitio, pero nadie tenía nada, fueron simples desmayos. La teoría de los médicos fue que algún gas se pudo haber escapado de alguna de las tumbas, y eso pudo provocar desmayos y alucinaciones. Sinceramente, nadie creyó eso porque sabíamos lo que vimos, pero era mejor tomar como cierta la teoría. Esa noche, por más que intenté cerrar los ojos y descansar, el sueño no llegaba. Entre el aire pesado y el olor a podredumbre que parecía impregnado en todo, sentía un nudo en el estómago. Finalmente, cuando el cansancio me venció, lo que vi no fue descanso, sino un tormento que nunca olvidaré. En el sueño, una mujer de aspecto siniestro caminaba entre las casas de campaña, lenta pero segura, como si estuviera buscando algo o alguien. Sentía que no podía moverme, como si mi cuerpo estuviera clavado al suelo. La veía pasar junto a las tiendas, y aunque no hablaba, escuchaba su voz en mi cabeza. «Ustedes me desenterraron. Ustedes pagarán». De repente, se giró hacia mí. Todo mi cuerpo se congeló cuando vi su mano apuntarme, y en un segundo, todo el suelo se abrió como si algo debajo estuviera tratando de salir. Desperté jadeando, con la garganta seca y el corazón acelerado. Todo estaba oscuro dentro de la tienda, pero algo no se sentía bien. Me quedé quieto unos segundos, tratando de escuchar, y fue ahí cuando lo sentí. No estaba solo, había algo afuera. Encendí una vela con manos temblorosas, y justo cuando la luz iluminó el interior, vi la sombra en la tela de la tienda. Era una figura femenina, delgada, con el cabello alborotado, como si estuviera flotando. Mi respiración se cortó, la sombra no se movía, y cuando intenté levantarme, desapareció como si nunca hubiera estado ahí. Salí corriendo hacia donde estaban los demás. Algunos ya estaban despiertos, con caras pálidas y ojos llenos de miedo. Nos reunimos cerca de la fogata apagada, y uno de ellos, Rubén, rompió el silencio. «No estoy loco, pero vi a una mujer». Nos quedamos callados, mirándolo. Rubén era de los más fuertes del grupo, el que siempre se burlaba de las supersticiones, pero esa noche su voz temblaba. «Ella está muerta desde hace 5 años, y anoche la vi afuera de mi tienda. Me gritaba, me maldecía, decía que la había olvidado». Los demás empezaron a hablar también. Todos habían tenido sueños o visiones. Algunos vieron a sus familiares fallecidos, otros figuras que no podían explicar, pero todos coincidían en una cosa: no era normal. «No, esto no puede seguir así», dijo el patrón, tratando de mantener la calma. «Vamos al cementerio». Aunque ninguno quería volver, sabíamos que algo estaba ocurriendo ahí, así que, con lámparas y palas, nos dirigimos al lugar. Cuando llegamos, lo que vimos nos dejó helados. Las tumbas que habíamos exhumado estaban abiertas, pero no solo eso, los cuerpos estaban afuera, tirados como si alguien los hubiera sacado,
los ataúdes estaban vacíos. Entonces, uno de los compañeros se acercó a uno de los cuerpos, pero de inmediato retrocedió. «No puede ser. Este hombre tenía los ojos abiertos», dijo. Me acerqué con cuidado y lo que vi me dejó sin aliento. El cadáver, que debería estar rígido y sin vida, tenía la boca abierta con una mueca de sufrimiento, y sus ojos, aunque opacos, parecían mirar directamente hacia nosotros. Los demás empezaron a revisar los otros cuerpos, y todos estaban igual. Las posiciones en las que se encontraban no eran normales. Algunos tenían las manos extendidas, como si estuvieran tratando de levantarse, mientras que otros estaban en posiciones retorcidas, como si hubieran intentado escapar de algo. Fue entonces cuando el suelo volvió a temblar, no como un temblor normal, sino como un movimiento lento y pesado, como si algo gigantesco se estuviera moviendo debajo de nosotros. Un sonido empezó a escucharse, un murmullo que venía de todas partes. Al principio, eran como susurros, pero poco a poco se convirtieron en gritos, llantos y lamentos. No eran voces normales, eran de ultratumba, de esas que te calan hasta los huesos. Y bien, comunidad, después de ese fatídico día, nadie quiso quedarse, hasta el patrón, que siempre se había mostrado como el hombre más valiente y testarudo, tiró la toalla. Nadie lo culpó. Entre los gritos, los murmullos y los cuerpos que parecían moverse cada vez que apartábamos la vista, quedó claro que ese lugar no quería ser tocado. Al amanecer, con los ojos rojos por el miedo y el cansancio, cada uno tomó sus cosas y se preparó para marcharse. Ni siquiera discutimos. Era como si todos hubiéramos entendido que lo mejor era alejarse lo más posible. Antes de partir, Rubén quiso llevarse la cruz que había dejado en la tumba de Doña Rosa, pensando que podía ser una especie de amuleto. Pero cuando la tocó, gritó de dolor, y su mano quedó marcada con una quemadura en forma de cruz. Mientras nos alejábamos, volteé por última vez hacia el cementerio. Las tumbas seguían abiertas, y en el centro, la figura de una mujer con un manto rojo estaba de pie. No movía ni un músculo, pero su mirada seguía fija en nosotros, como si nos estuviera despidiendo con un odio silencioso. Ya en el pueblo, la noticia se regó rápido. Nadie quería hablar mucho del tema, pero todos sabían que algo terrible había pasado. Y es que la misma gente comenzó a evitar la zona. Los niños que antes jugaban cerca de la iglesia fueron advertidos de no acercarse al cementerio. Los viejos decían que habían escuchado lamentos en las noches, y algunos juraban haber visto figuras caminando entre las tumbas. Así que bueno, con el tiempo, los rumores llegaron a los oídos de las autoridades, así que decidieron cancelar la obra. En lugar de insistir, desviaron la carretera para evitar pasar por el cementerio. Colocaron un cerco de metal y un letrero que advertía: prohibido el paso. Pero ni eso detuvo las historias. Y saben, la gente del pueblo cuenta que, aunque ya no hay trabajadores, a veces se ven luces moviéndose entre las tumbas. Y es que dicen que el agua de Ojo nunca volvió a ser limpia y que incluso los animales evitan beber de ahí. Años después, regresé al rumbo por pura curiosidad. Me topé con un señor que vivía cerca del cementerio y platicamos un rato. Me dijo que desde que los cuerpos fueron desenterrados, no hubo paz. El lugar está maldito, aseguró, mirándome fijamente, y la gente que descansa ahí también. Sinceramente nunca volví, y aunque trato de convencerme de que todo fue producto del cansancio o la imaginación, en el fondo sé que no es así. Hay cosas que es mejor no mover, no tocar, porque hay tierras que no perdonan y muertos que no descansan.